Sí se puede ver, doctor. Ya, ay. A ver, no sé, creo que este es otro formato. Ya. Me avisan, por favor, si se observa toda la pantalla o parte de, por favor. Se puede ver toda la pantalla, doctor. Ya. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Gracias por el horario, por la comprensión. Y lógicamente al final, la delegada, estamos empezando a esta hora, por favor, tome el screenshot de las personas que han ingresado, de la delegada. Y al final de la clase también vas a tomar un screenshot del personal, de los alumnos que están. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ya está. Eso te agradecería. Vamos a empezar. Distocias por anomalías de anexos. ¿Correcto? Bueno, ya me conocen algunos. Yo soy el doctor Tinoco, ginecólogo especialista del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Y vamos a empezar. Vamos a hablar acerca del cordón umbilical. Vamos a ver las patologías genéticas de nacimiento y también vamos a ver las patologías obstétricas, las cuales van a alterar el proceso obstétrico. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar. La anatomía, pues está formado el cordón umbilical por 2 arterias y una vena, rodeado por una estructura gelatinosa que es la gelatina de Wharton, ¿no? Y esta, a su vez, cubierta por el amnios. Las arterias, ¿no? Las arterias llevan sangre desoxigenada y la vena lleva sangre oxigenada. El flujo sanguíneo arterial es pulsátil, con un pulso más leve que es la vena umbilical. Muy bien. ¿De dónde derivan estas arterias umbilicales? Derivan de las arterias ilíacas internas izquierda y derecha y que ecográficamente rodean a la vejiga y se unen en la región abdominal y salen ahí en forma de cordón umbilical. ¿Correcto? Del cordón umbilical, ¿hacia dónde van? Del abdomen fetal. Van a la placenta. Y en la placenta estas arterias se transforman en arterias coriónicas. ¿En dónde? En la superficie de la placenta, la cual van a penetrar la placenta para generar ramas perforantes. Entonces, eso es la formación, la derivación no arterial. Venas. De la misma manera, la confluencia de las venas coriónicas en la placa coriónica forma una única vena umbilical. ¿Qué vena? La izquierda, ¿correcto? Y esta recorre el cordón umbilical hasta el ombligo. Luego discurre en dirección cefálica al hígado y luego se anastomosa con el seno portal y el conducto venoso. ¿Ya? Entonces hay vestigios, ¿no? Hay vestigios. Por ejemplo, las arterias umbilicales ya habiendo nacido se van a degenerar, ¿correcto? Y la vena umbilical también. ¿Pero en qué? Pregunta de examen. Las arterias umbilicales se degeneran a ligamentos laterales de la vejiga y la vena umbilical se degenera al ligamento redondo del hígado. Bueno, ahí vemos cómo las arterias se transforman en la superficie de la placenta en arterias coriónicas, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ¿cómo se examina el cordón umbilical? Bueno, para empezar, es difícil hacer un examen en una paciente gestante. Existen varios tipos, ¿no? En el primer trimestre y en el segundo y tercero. Usualmente en el segundo y tercero se puede evaluar, ¿no? Pero esto va a depender mucho de la posición, de que no esté tan enrollado. Ahora, vamos a ver las anomalías. Vamos a empezar con las anomalías vasculares. Arteria única umbilical. Bueno, esto se debe a una atrofia umbilical que se basa en la presencia de un cordón umbilical bivascular en proyecciones transversales y longitudinales. La visualización de esta arteria rodea la vejiga, pero por un solo lado. Ya les dije, la vejiga, ¿cómo es? Miren, no sé si se ve el puntero, por favor, confírmenme. ¿Se ve el puntero?
¿Se ve el puntero, por favor? Tengo como una especie de Sí se ve, punto doctor. verde. Punto verde. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Miren la imagen. Ecográficamente es difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué he dicho yo? Que las arterias umbilicales derivan de la ilíaca interna, ¿no? Y estas van a rodear a la vejiga. La letra B en la vejiga, ¿no? Y estas las arterias, ¿no? Las arterias. Pero fíjense abajo, solamente hay una. Entonces, ahí podríamos estar diagnosticando arteria umbilical interna, no única. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber si tiene una o dos? Porque esta alteración se asocia a neoploidías y anomalías congénitas. Pero también existe otra patología que se llama hipoplasia de la arteria umbilical. ¿Cómo se diagnostica? Pues hay las dos arterias, pero una de ellas es más pequeña. ¿En cuánto por ciento? En menos del 50% más pequeña comparada con la otra. O sea, la mitad, menos, ¿no? Y forma ondas de velocidad de flujo de arteria umbilical discordante. Claro, porque su diámetro es diferente. ¿A qué está asociado esta hipoplasia de la arteria umbilical? A diabetes mellitus, polidramnios, RCU, anomalías congénitas, inserción anormal del cordón umbilical y anomalías placentarias. Vasos supernumerarios. Bueno, el tipo más común que existe en esta patología son 2 venas y 2 arterias. ¿Qué quiere decir? Que la vena extra se ha atribuido a la persistencia de la vena umbilical derecha. Recuerden que el cordón umbilical está formado por 2 arterias y la vena izquierda. Pero en este caso persiste la derecha formando el supernumerario, ¿no? Bueno, la división anormal de un vaso umbilical, esto ocurre entre la 3ª y 5ª semana de desarrollo. ¿Y por qué es importante saber? Porque es más frecuente en aquellos gemelos unidos, ¿no? Como los gemelos toracópagos o onfalópagos, que comparten un mismo cordón. Asimismo, también tenemos la presencia de aneurismas o varices en el cordón umbilical. Entonces, ¿cómo se diagnostica una varice de la vena umbilical? Se ve primero el diámetro. Si el diámetro es mayor de 9 milímetros o 1.5 veces mayor que la porción no dilatada de la vena umbilical intraabdominal, estamos ante una varice. O sea, conclusión, diámetro más fácil, diámetro mayor del 50%. Pero también podemos verlo con el Doppler, ¿no? El Doppler, lo que ustedes ven en la imagen, vamos a ver un aneurisma, una dilatación, ¿no? En las arterias, ¿no? Una dilatación, el flujo expulsátil, ¿no? Y en la varice, de la misma manera, una dilatación, pero el flujo es pulsátil y turbulento. Esa es la diferencia en el Doppler. ¿Cuál es el problema? Como en cualquier aneurisma de cualquier parte del organismo, es una bomba de tiempo, porque este aneurisma o esta varice puede, ¿qué? Se puede romper. Y al romperse va a causar alteración de la irrigación. ¿Y cuál es el problema? Que el cordón umbilical solamente tiene 2 arterias y una vena. Y entonces esta patología está asociada a muerte fetal. ¿Es difícil diagnosticar? Correcto, es difícil. Y eso se hace mediante una ecografía Doppler especializada. Anomalías quísticas. Si no se escucha o hay algún problema en la visualización, por favor avísenme, ¿ya? Quistes del primer trimestre. En el primer trimestre es frecuente más o menos en un 2 a 3%. Y los hallazgos son entre las 7 hasta las 14 semanas como máximo. Esto es debido porque hay restos embrionarios, la cual van a presentarse como quistes, ¿no? Pero estos quistes del primer trimestre suelen ser benignos, o sea, remiten, ¿no? El diagnóstico prenatal, ¿cómo se hace? Se observa estructuras de paredes delgadas, como ven en la imagen, redondeadas, de paredes delgadas, pero ojo, acá está la diferencia, que están en la cavidad amniótica, o sea, acá, miren, acá adentro están, en la cavidad amniótica, y que están próximas al cordón, acá,
cordón. Y esta está separada del polo fetal y de la hernia embrionaria. Perdón, hernia fisiológica. Entonces, ¿por qué es importante hacer esa diferencia que está en la cavidad amniótica? Porque esta imagen que está acá no es un quiste, sino es la vesícula vitelina, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pregunta examen. Combinación de un quiste más una vejiga, ¿qué es lo que me permite pensar? Sugiere un oraco permeable, más o menos entre las 11 y 14 semanas. La clínica, quistes únicos versus quistes múltiples. Los quistes únicos, más o menos, si se presentan o se hallan entre las 8 o 9 semanas, desaparecen en el segundo trimestre. Pero ¿qué pasa con estos quistes que ya están más todavía, entre las 11 y 14? Pues estos persisten y suelen asociarse a anomalías estructurales, aneploidías. ¿Cuál es el manejo? Pues va a depender mucho de la ubicación y su persistencia, pero el objetivo es descartar malformaciones, ¿no? Más aquellos que están entre las 11 y 14 semanas. No se olviden. Pero también existen los pseudoquistes en el segundo y tercer trimestre. Estos son los más comunes que los quistes, los pseudoquistes, ¿no? ¿Y qué representan? Pues representan un edema focal. ¿Cómo se diagnostica? Pues son lesiones quísticas grandes, redondeadas, como ven en la imagen, grandes, redondeadas, y que están cerca del sitio de inserción fetal o en la asa libre del cordón, ¿no? Acá está el cordón, ¿no? ¿Ven? Y arriba, miren, ahí están los pseudoquistes, estas imágenes. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque a veces hay una compresión, por ejemplo, un angiomixoma, que es una masa, ¿no? Que puede aparecer y va a comprimir estos vasos. Y al comprimir estos vasos puede haber una extravasación de líquido, como un edema, entre comillas. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo? Bueno, al observarse, hay que descartar toda la anatomía fetal y también buscar marcadores de aneuploidía. Quistes verdaderos del segundo y tercer trimestre. Bueno, también se originan a partir de restos embrionarios. Y aquí tenemos los quistes, dos quistes, alantoideos y onfalomesentéricos, ¿no? Siempre se pregunta, los quistes alantoideos se originan por la persistencia del uraco. Los quistes onfalomesentéricos se originan por persistencia del conducto vitelino. ¿Por qué es importante? Porque a través de ellos podemos nosotros pensar que si tienen, por ejemplo, en el cordón umbilical, ¿no? Van a alterar, ¿no? Pueden alterar el flujo, ¿no? En el monitoreo obstétrico, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Ah, mira, la paciente tiene un monitoreo no reactivo, o presenta bradicardia, o presenta DIP2. Entonces tú dices, en todo caso debe de haber una alteración placentaria, ¿no? Lo más probable. Pero también puede ser por la presencia de estos quistes, ¿correcto? Ya. El manejo, ¿qué va a hacer? Hay que evidenciar el crecimiento de este quiste y ver si va alterando el flujo. Lógica, el cordón umbilical se ve alterado porque está siendo comprimido por estos quistes y mientras más tamaño y más compresión haya, pues va a alterar el flujo. Hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, los quistes alantoideos y los quistes onfalomesentéricos. Anomalías del sitio de inserción del cordón. Bueno, aquí las inserciones, pues, pueden ser de inserciones marginales, como las velamentosas. La inserción velamentosa se refiere que está unida al extremo placentario y está compuesta por vasos umbilicales rodeados únicamente por membranas fetales. No tiene gelatina de Wharton, ¿ya? Las inserciones velamentosas. ¿Cuál es el riesgo? Al no tener esta protección, fácil rotura, fácil compresión, ¿no? Fácil acodamiento.
y esto que aumenta un resultado adverso durante el desarrollo del embarazo. Pero también tenemos la inserción marginal, que es la que se refiere al lado, ¿no? Al borde. Se inserta el cordón umbilical al borde de la placenta. Por lo demás, normal en cuanto a su formación, a su funcionalidad. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en esta imagen, miren. La P dice placenta, ¿no? Esta es una ecografía, ¿no? Ecografía 2D. Pero le colocamos Doppler, miren. Acá está la placenta. Pero miren dónde está el cordón. Acá, en la pared. Y se une a la placenta mediante vasos. ¿Qué clase de inserción será? Será una inserción velamentosa. ¿Por qué? Porque para llegar a la placenta lo hace a través de vasos. Pero estos vasos no tienen la gelatina de Wharton. Anomalía del sitio fetal. Bueno, acá tenemos el enfalocele y la gastrosquisis. Bueno, el enfalocele es un defecto de la pared abdominal media, la cual está cubierta por una membrana de amnios y peritoneo con gelatina de Wharton entre ambas capas y contiene contenido abdominal. La gastroquistis contiene un defecto relativamente pequeño, menos de 4 centímetros, de la pared abdominal paraumbilical y generalmente a la derecha de la línea media. Y está asociada a una hernia visceral. Tenemos la torsión o enrollamiento anormal del cordón. Bueno, tenemos tres tipos. El tipo 1, ¿cómo es? Como la vena y las arterias discurren juntos en una línea recta, paralelos. Tenemos el tipo 2, que son las arterias umbilicales se enrollan alrededor de la vena. Y el tipo 3 es que las venas y las arterias discurren juntas en forma de hélices, ¿no? Esos son los enrollamientos. ¿Por qué son importantes? Porque estos enrollamientos a veces causan alteración en el efecto de la circulación. ¿Cuál es el manejo? Bueno, hay que hacer un buen control, hay que hacer una ecografía, hay que hacer un perfil biofísico, ¿no? Y también decirle a la mamá que tiene que controlar los movimientos de su bebé. Nudos. Bueno, nudo verdadero, nudo falso. El nudo verdadero es poco frecuente y desafiante. Lo puedes hacer por una ecografía y vas a ver el signo del lazo colgante, que es este, que vemos acá, abajo. Es un lazo colgante, ¿no? Su significancia clínica ocurre en menos de 1% de los nacimientos y generalmente es único y es laxo. Eso es lo bueno, que es único y laxo. Es poco probable que los nudos laxos sean de importancia clínica. Sin embargo, como hay laxos, hay apretados. Estos apretados sí tienen riesgo de muerte fetal. Entonces, al detectar este signo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que descartar en el transcurso del embarazo que se convierta a un nudo verdadero apretado. Hay que hacer ecografías seriadas. Bueno, el falso son protuberancias y no se asocia a efectos adversos en el feto, ¿ya? Requieren los controles que deben de tener toda gestante. Uy. Ya. Distocias y anomalías de anexos y distocias del líquido amniótico. Ahora vamos a hablar de las distocias de importancia obstétrica, ¿no? La gran mayoría de preguntas obstétricas van relacionadas a esto, ¿ya? Pero estamos hablando de obstétricas, ¿ya? Hay que diferenciar. Entonces, volvemos a repetir más o menos. El cordón umbilical está cubierto de dedos y en su interior se encuentra la gelatina de Wharton. Más o menos la medida es entre 40 y 60 centímetros. La definición de brevedad de cordón es aquella que mide menos de 20
/35, otras bibliografías, ¿ya? Su incidencia es entre 1 y 2% y confieren un riesgo de complicaciones obstétricas. ¿Cuáles son los factores a pensar que la paciente puede tener brevedad de cordón? Ojo, factores de riesgo. Poca movilidad, trisomía 21, diabetes, IMC bajo, oligohidramios y tabaquismo. Si ustedes ven en una pregunta estos factores de riesgo y ven una alteración en el flujo, lo más probable es que sea una brevedad de cordón. ¿A qué está asociado en cuanto a las complicaciones de la brevedad de cordón? Pues alteraciones neurológicas del sistema nervioso central, bajo coeficiente intelectual, malformaciones fetales como defectos de la pared abdominal y deformidades de las extremidades y columna vertebral. Asimismo de complicaciones obstétricas, ¿no? Por ejemplo, imagínense, cordón corto, rotura de cordón, pues, cordón corto, rotura de cordón, ¿qué más? Al nacer, alumbramiento, inversión uterina, ¿no? ¿Qué más? Hematomas en el cordón y trastornos en el descenso durante el trabajo de parto. Recuerden que en el trabajo de parto hay alteraciones en el trabajo de parto fase activa. ¿Qué alteraciones tenemos? Alteraciones en la dilatación y alteración en el descenso. ¿En qué está relacionada esta patología de la brevedad de cordón? En alteraciones del descenso. ¿Cuál es la complicación neonatal? Bajo Apgar y estado fetal insatisfactorio. Ahora vamos a la circular, ¿no? Bueno, es un hallazgo, ¿no? Es un hallazgo en el que confiere el 15 a 30% de los nacimientos, pero mientras más largo sea el cordón umbilical, no va a pasar nada. El problema es que sea apretado y sea corto. Y ahí sí confiere una distocia funicular, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para los circulares? Embarazo múltiple, macrosomía, cordón largo, presentación fetal anormal y polidramios. Existen dos tipos. Tipo A, la que no cierra, pues. El circular de cordón al cuello, muy bien, ¿no? En una ecografía, ¿no? Circular de cordón al cuello, perfecto. ¿Pero qué tipo? ¿Tipo A o tipo B? ¿Dónde me preocupo? En el tipo B, porque el tipo B encierra la nuca. También hay otro, laxas y apretadas, ¿no? Laxas es el que mayor frecuencia tiene, ¿no? Y las apretadas, pues ahí sí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? que se puede evidenciar mediante una ecografía Doppler. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones es que puede presentarse en los prolapsos de cordón umbilical, pueden tener problemas de aspiración de meconio, encefalopatía hipóxica isquémica, RCU, sufrimiento fetal, anomalías en el desarrollo neurológico y lo fatal, ¿no? Óbito. ¿Cómo se diagnostica? Pues ya saben ustedes que se diagnostica a través de monitoreo, ¿no? Que refleja el estado fetal en cuanto a la circulación, hipoxia fetal. ¿Y cómo lo evidencio? Mediante caídas, dips variables, ¿no? Dips variables. Tratamiento, pues con las laxax, cuando nace el bebé, ¿no? Se va a desplazar el cordón a lo largo de la cabeza. ¿Cuál es el problema? Que la apretada. Pregunta examen. ¿Qué hago con la circular de cordón apretada? No sale, doctor, no sale. ¿Qué hago? Tranquilo. Pinzas el cordón antes que salga a los hombros. Antes. No que salgan. Antes que salgan. No manipules. Lo cortas, lo deslizas sobre la cabeza, ya el corte, y sale el bebé. Esa es la técnica. Fácil. Bueno, acá tenemos la maniobra de somersault. Ya, bueno. Esta maniobra hace de que haya el nacimiento, pero miren la cabeza, está pegada o cerca al periné. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no asfixiar, no apretar esa circular. Luego de haber salido el cuerpo, en la figura 4, recién
paso de cordón umbilical sobre la cabeza y lo libero. Esa es la maniobra de somersault. Prolapso de cordón. Esto es más preguntado. Prolapso de cordón es cuando desciende el cordón umbilical con la presentación, por delante de la presentación o al lado de la presentación. ¿Correcto? ¿Dónde es más frecuente estos prolapsos? ¿Dónde? En prematuridad, en malformaciones y en asfixia perinatal. ¿Qué se considera un prolapso de cordón umbilical? Es una urgencia obstétrica, pero es poco frecuente. ¿Ya? ¿Cuál es su incidencia? De 0,14 a 0,62. 1% está presente en las presentaciones podálicas, pelvianas. Siempre preguntan, ¿dónde es más frecuente? ¿En las presentaciones cefálicas o pelvianas? En las pelvianas. Sexo masculino, gestaciones múltiples y su mortalidad es de 9.1. Ojo, es alto. 9.1 es alto. Entonces tenemos 3 tipos. Esto sí, acuérdense. 3 tipos. Procidencia, procúbito y laterocidencia. Fácil. La caída del cordón umbilical con membranas rotas delante de la presentación. Ahí está el dibujo. Delante de la presentación, membranas rotas, procidencia. Procúbito. Mismo. Por delante, fíjense, es aquellos pacientes de su prolapso, su procidencia, su procúbito, su laterocidencia, pues presentaciones anómalas, presentación podálica, ¿no? Transversiones, prematuridad, menos de 2,5 kilos, gestaciones múltiples, multíparas, malformaciones, presentaciones móviles, o sea, inestables, polidramnios, amniorexis espontánea o artificial, derivados de intervenciones obstétricas iatrogénicas. Bueno, cuando se hace un monitoreo interno, también podemos ahí por ahí iatrogénicamente causar un prolapso. Rotación manual de la cabeza fetal, también. Amnioinfusión, versión externa, interna, parto instrumental, ruptura artificial de membranas. Ojo, aquí, paréntesis. Pregunta de examen. Paciente que está en dilatación 6 por más de 2 horas y deciden hacer una RAM, ruptura artificial de membranas. Los latidos caen hasta 80 de manera brusca y se presenta algo como un cordón en la zona de la vagina. ¿Qué será? Prolapso, ¿no? Ya. Inducción del parto. Métodos de inducción mecánicas, catéter con balón. Y el 50% de las procidencias de cordón están precedidas de alguna maniobra. Vuelvo a repetir, una RAM. El 50% de las procidencias están seguidas de una RAM. Así que, cuidado. No hay que romperle las bolsas, cuidado. ¿Cuál es la fisiopatología? Fácil. No hay una buena compresión cefálica o de la presentación. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber una buena oclusión, ¿no? Una oclusión del estrecho superior, puede pasar por ahí el cordón umbilical y ingresar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que este cordón umbilical, por estar delante de la presentación, va a ejercerse una compresión. Y al ejercerse una compresión, va a alterar su oxigenación, ¿no? Y esto va a causar un sufrimiento fetal. Y si continúa así, muerte intrauterina. Entonces, ¿qué pasa? Primero, hay que sospechar cuando la paciente esté con una bradicardia de manera brusca, ¿no? Bradicardia fetal. Bueno, bradicardia fetal, brusca, severa y prolongada, y desaceleraciones, pero que en el trazo son persistentes, ¿ya? ¿Cuándo hay que sospechar? Cuando después de haber hecho una RAM. Tú hiciste
es una RAM y la paciente está con monitoreo y se evidencia esa caída brusca. ¿Qué pasó? Pues tú lo hiciste, porque el cordón umbilical salió por delante de la presentación, ha causado una compresión, ¿y qué vamos a hacer? Operarla, no hay más. Exploración, ¿cómo se diagnostica? Pues palpando, pues palpo la membrana rota, palpo el cordón umbilical, ¿no? Y veo qué tipo es. Ah, mira, es un procúbito, se palpa todo. No, es una procidencia. Ah, todavía no se ha roto. Y es una laterocidencia. Ah, está al lado, todavía tenemos tiempo, ¿no? Ya, el manejo. Esto va a depender mucho de la viabilidad del feto, si está vivo o está muerto, ¿no? Entonces, a la paciente se le pone con un monitoreo estricto, ¿no? De manera estricta, y se le hace elevar manualmente la presentación fetal, se eleva. Entonces, ¿para qué? Para evitar pues la presión del cordón. Se eleva, se le hace tacto, imagínense, se hace un tacto vaginal y se eleva la presentación para que no haya esta compresión. Luego se le pone a la paciente entre en el lemur de Sims o genu pectorum, ventral de rodillas y pecho apoyados. Y también otra maniobra es llenar la vejiga. ¿Para qué? Para elevar pues, la presentación. ¿Cuánto lleno la vejiga materna? Entre 500 a 700 cc de cloruro. Lo lleno, elevo la presentación. Este método es lento, pero es una opción. ¿Ya está? Se coloca la paciente en esa posición con el objetivo de que caiga la presentación hacia abajo y ya no sea comprimido la presentación en el cordón umbilical, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se hace cesárea, pues, se hace cesárea. No puede ir por la parte vaginal. Cesárea de urgencia. ¿Qué significa urgencia? Que el bebé debe de nacer dentro de los 30 minutos, no más. ¿Ya? Doctor, pero yo he leído que también puede ser parto vaginal. Sí, pero sí cumple con todas las condiciones y si el parto es inminente. ¿Correcto? Ojo. Prevención, procúbito. Bueno, hay factores de riesgo para el prolapso, pero la mayoría de las mujeres no se puede diagnosticar. Es un hallazgo, como vuelvo a repetir, de manera accidental y hasta súbito, ¿no? Como ya hemos comentado, ¿no? Ruptura de membranas. Bueno, la ruptura de membranas es aquella solución de continuidad que ocurre después de las 22 semanas y representa el 4 a 18% de los partos. ¿Y esto a qué está asociado? Ojo, pregunta examen. Está asociado al 50% de partos pretérmino. ¿Qué antecedentes tiene una paciente que haya tenido RPM? Pues el antecedente, pues del mismo. Antecedente de RPM y parto pretérmino, lo que está asociado. También, ¿qué? La incompetencia cervical y cuello corto. El aumento de líquido, polidramnios. Oh, imagínense el útero grande, más grande de lo normal. Ya, polidramnios. ¿Qué más? Embarazo múltiple. Infecciones, claro, las infecciones, los gérmenes, causan un proceso inflamatorio y van a romper las membranas, ¿no? Placenta previa, feto empodálico, transverso, traumatismo, tabaquismo, exámenes invasivos o déficit de cobre, zinc y vitamina C. Pero hay que diferenciar. Hay ruptura prematura de membranas que ocurre antes del parto, 1 hora mínimo, y después de las 22 semanas, pero este RPM es con infección y sin infección. ¿Cuál es el problema? Que esté infectado. ¿Y qué va a pasar? La paciente va a presentar pues un líquido turbio, purulento, fétido, fiebre mayor de 38, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia cardíaca fetal mayor de 160, dolor y el útero va a estar irritable. Y esto es fácil, ¿no? Por ejemplo, paciente que tiene RPM más de 10 horas y presenta un útero irritable, doloroso a la palpación. ¿Qué será? Es un RPM, que ya te he dicho, pero infectado, probablemente. Bueno, en el examen, pues tenemos que, primeramente, corroborar. Ah, señor, usted ha perdido líquido. Muy bien, entonces vamos a hacerle una especuloscopía para ver. Por favor, respire, puje
y tenemos que evidenciar la pérdida de líquido, ¿correcto? Hay maniobras de Tanner y Valsalva, elevación de la presentación, y Valsalva es lo que les he dicho, a la presión, que puje. Pero también hay otros exámenes que nos ayudan, por ejemplo, el test de nitracina. Recuerden, el líquido amniótico, ¿qué es? pH alcalino. ¿Y la vagina qué es? pH ácido, 4.5, 5.5. Entonces, el test de nitracina para diagnosticar RPM, ¿qué me debe salir? Alcalino. ¿Y de qué color es? Azul. Entonces, cuando me arroja un color azul, me está diciendo que tiene un pH mayor de 6. Y esto sí es compatible con un RPM. También podemos tomar un poco de este líquido amniótico en una lámina y verlo bajo microscopio y ver la arborización, que esto es característico cuando se cristaliza el líquido amniótico, diagnosticando RPM. También existen otras maniobras, las cuales son invasivas, ¿no? Bueno, acá hay una diferencia. La paciente va a venir y va a decir, ¿sabe qué, doctor, doctora? He perdido líquido. Pero tienes que diferenciar. ¿Diferenciar qué? Las características. El líquido amniótico es transparente o amarillo pálido e inodoro. La pérdida que la paciente debe referir debe ser continua o intermitente. Y su pH es de 7 a 7.3. Y la prueba del helecho está positivo. Eso son características que tiene que tener una paciente que haya sufrido una rotura prematura de membranas. Entonces, toda paciente que tiene una rotura prematura de membranas, ¿qué hay que hacer? Hospitalizarla. ¿Por qué? Porque el riesgo es de infección. Entonces, pasado las 6 horas, ¿qué hay que hacer? Profilaxis con antibióticos. Fácil. ¿Qué antibiótico? Ampicilina o cefalosporina de primera generación. 1 gramo cada 6. Doctor, ¿sabe qué? Ya está infectado. Tiene fiebre, taquicardia materna. Chorionoitis. Cefalosporina de tercera generación, aminoglucósido. Y terminas el embarazo. ¿Correcto? La pregunta es, ¿cómo termina el embarazo? ¿Cuántas semanas tiene? Tiene mayor o igual a 34 semanas. Ah, muy bien. Entonces, si tiene mayor o igual a 34 semanas, tiene una maduración pulmonar, motivo por el cual sí puede nacer. La pregunta es, ¿por dónde? ¿Vía vaginal? Si tiene Bishop favorable, mayor, igual a 7, podemos decir, darle a la paciente una inducción y atender su parto vaginal. Pero si el Bishop está menor de 7, hay que madurar el cuello. Y la pregunta es, de examen, ¿con qué maduras un cuello con RPM menos de 7? Con oxitocina, 2 unidades por 10 horas. Y luego que hayas madurado, recién va a inducción. ¿Correcto? Y si la inducción, que va a durar 6 horas, no responde, va a cesárea. Pero esto es diferente en aquellas pacientes que tienen menos de 34 semanas. Porque 34 semanas es que fisiológicamente está maduro el pulmón. Entonces tenemos un feto de 24 a 34 semanas. No está maduro el pulmón. ¿Qué hay que hacer? Adivinen. Hay que madurar el pulmón, pues, con corticoides. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado en poner corticoides en una corionoitis. Y peor aún, si el RPM está mayor de 48 horas sin antibióticos. El manejo es el mismo que el del otro esquema, de las mayores de 34 semanas. La diferencia es que se debe dar corticoides, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado. Pero, ¿cuáles son las complicaciones? Ya sé que es un RPM. ¿Cuál es la complicación inmediata? Que se te infecte, pues, las membranas se infecten, corionoitis. Pero aún así no le hacemos caso y esta corionoitis va a infectar al útero, endomiometritis. No le hacemos caso, este útero ya infectado va a causar una infección pélvica, pelviperitonitis. No le hacemos caso, va a causar una sepsis, daños de órganos,
causando alteración y respuesta inestable del organismo ante esa infección. El neonato, infección neonatal, sepsis, asfixia perinatal, algar bajo peso al nacer, prematuridad, hipoplasia pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria. Distocias del líquido amniótico. Oligohidramios. Bueno, fácil, oligohidramios es aquella patología que es disminución del líquido amniótico, está más o menos en 1 o 2% de las embarazadas, ¿no? Y se caracteriza por tener un ILA del líquido amniótico menor o igual a 5. ¿Y qué es ILA? Es el índice que se toma en 4 cuadrantes en la ecografía. O la bolsa de mayor contenido, menor igual de 2 centímetros. O que esté el líquido amniótico por debajo del percentil 2.5 entre el segundo y tercer trimestre. Existe líquido amniótico, si se encuentra entre 100 y 500, es un ILA moderado. Y si es menos de 100 y 500, moderado. Y severo es cuando es menos de 100. El inicio es temprano, entonces ¿qué debo descartar? En anomalías fetales, placentarias. Pero cuando el inicio es después de la mitad del embarazo, pues hay que pensar que sea alteración placentaria o patologías relacionadas a lo vascular, como por ejemplo la preeclampsia, enfermedad vascular o RPM. Cuando es inicio temprano, hemos dicho que son anomalías fetales y placentarias, pero ¿cuáles? Malformaciones, ¿de quién? De riñón, agenesia renal, riñón displásico, agenesia renal unilateral, enfermedad renal poliquística, atresia estenosis uretral, o sea, todo lo compatible con patologías renal fetal. Pero también hay medicaciones que pueden causar oligohidramios, disminución de líquidos, como los Sheca, los AINES y los bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Y ojo, también la edad gestacional, por favor se atrevan. Paciente de 40, 41 semanas, 42 semanas, oligohidramios. No, porque el 80% de las pacientes con 40 semanas tiene una disminución del líquido amniótico hasta un líquido amniótico. Y ojo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque es parte de la vida de la placenta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a sospechar? En mi clínica, ¿qué va a pasar? Pues si no hay líquido, el útero va a estar en contacto directo con las partes fetales, motivo por el cual van a ser visibles y palpables con facilidad. La altura uterina, un signo de menos, o 3 centímetros o más por debajo de la edad gestacional. Por ejemplo, paciente tiene 34 semanas, pero tú le haces altura uterina y tiene 31. Se supone que entre las 20 hasta las 34 semanas, la altura uterina es compatible con la edad gestacional. Entonces, cuando una pregunta de examen te digan, altura uterina 30, pero tiene 34 semanas, ¿qué podría ser? Oligohidramios, ¿no? Bueno, los exámenes auxiliares son los que ya sabemos, un hemograma, hemoglobina, grupo, factor, test de Coombs y su inmunización de RH. Pruebas de Torch, ¿no? Para víricas. O podemos diagnosticar mediante la ecografía. Tenemos el índice y el pozo mayor. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el oligohidramios aparece entre las 20 y 22 semanas, no va a ser un problema en la formación del sistema pulmonar, causando hipoplasia pulmonar. Correcto. Sí. Ya. Oligohidramios. ILA. Menos de 5 centímetros. Polihidramios, más de 24 centímetros. ¿Ya? ¿Se aprende?
Oligohidramnios, menos de 5 centímetros. Polihidramnios, más de 24 centímetros. ¿Cuál es el manejo de un RPE? Si es un oligohidramnios asociado a RPM, bueno, ya nos vamos a lo que ya hemos visto, ¿no? De RPM, ¿no? Se inicia antibiótico-terapia, se hospitaliza y se termina el embarazo según la edad gestacional. La vía del parto puede depender de la edad gestacional, de las condiciones obstétricas y cómo se encuentra el cuello de maduro. Polihidramnios, lo inverso, ¿no? Es aquel líquido amniótico que está aumentado de manera normal. Esto se debe porque hay una mayor producción y una menor eliminación. Está más o menos frecuente entre 1 a 2% de los embarazos únicos, pero es el más frecuente en embarazos múltiples. La clínica, lo contrario. La clínica es un útero más grande. Su altura uterina va a estar más grande de la edad gestacional. El útero va a estar como tenso, a tensión, ¿no? Es difícil palpar las partes fetales y asimismo los latidos cardiofetales, auscultarlos. Polihidramnios, ¿qué les dije? Más de 24, ¿no? Entonces existe leve, moderado y severo. Leve, de 25 a 29.9. Moderado, de 30 a 34.9. Y grave, más de 25. Asimismo, existen pozos mayores. ¿Se acuerdan del pozo en oligohidramnios? Era menor o igual a 2. Y polihidramnios es mayor o igual a 8. No se olviden. Bueno, está asociada a anomalías congénitas, pero también está asociada a patologías obstétricas, como la diabetes mellitus. No se olviden, diabetes mellitus, gestaciones múltiples y polihidramnios idiopático. Y acá vamos a hacer un paréntesis. La principal causa de polihidramnios en el embarazo es, ahí está la respuesta, idiopático. Manejo. Bueno, primero hay que asegurar que el bebé llegue a las 35 semanas. Hay que prevenir las complicaciones maternas, identificar las causas que requieren tratamiento y diagnosticar precozmente si está asociada a una malformación fetal. Paciente con polihidramnios, ¿qué debo de hacer? Hospitalizarla, hacer una buena historia clínica, examen laboratorio, hay que hacer una ecografía, hay que hacer un perfil. Y a partir de las 28 semanas hay que hacer controles cada 2 semanas. Y a partir de las 29 semanas, controles cada semana. Continuar reposo en cama, monitorizar mediante test o test no estresante, amniocentesis en caso de que haya un polihidramnios, atención, ¿no? Evaluación morfológica fetal y las contracciones se inhiben para evitar un parto prematuro. ¿Existen medicamentos para bajar la polihidramnios, el líquido? Sí. La indometacina. Disminuye la producción de orina. Aumenta la absorción pulmonar del líquido amniótico. ¿Pero qué pasa con la indometacina? Cuidado, porque puede producir cierre precoz del ductus arterioso. Entonces, pero doctor, ¿hasta qué semana puedo brindarlo con mayor seguridad? Hasta las 32 semanas. Luego de ello, es muy riesgoso. Complicaciones de polihidramnios. Pues, imagínense una paciente con un abdomen, con un útero, atención, grande, insuficiencia respiratoria porque va a comprimir el diafragma. Patologías con presión vascular, preeclampsia. Imagínense que nace el parto. El útero va a quedar grande. Va a necesitar más tiempo o va a contraerse, ¿no? Y por ello va a ejercer o va a presentarse la toneuterina. Embolia líquido amniótico, ¿no? Y puede asociarse mayor índice de cesáreas. ¿Cuáles son las complicaciones fetales de polihidramnios? De la misma manera, el útero va a estar distendido y al ejercer una distensión va a pensar que, mira, ya estamos a tiempo, inicia el trabajo de parto, prematuridad. Por haber mucho líquido, la presentación encaja y desencaja, ¿no? Asimismo, hay mucho espacio. ¿Qué hemos hablado del cordón umbilical? Al no haber una compresión en el estrecho superior, puede haber un prolapso de
cordón. Y este puede asociarse también a óbito fetal. Muy bien. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó bien? ¿Hubo algún problema en la exposición? Sí, se escucha bien, doctor. Ya. Lógicamente, donde he puesto más énfasis es lo que yo quiero que ustedes se graben, por favor. ¿Ya? Y también por ahí puede ser que yo lo use como caso clínico y sea puesto como preguntas en el examen. Así que no está difícil el tema. Tranquilos. Y dentro de un momento le voy a pasar a la delegada el link para las diapositivas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mientras paso el link. Muy bien. Más bien, gracias por su tiempo. Gracias por haber estado presente. Ojalá que les ayude. Y dentro de un momento voy a pasar las diapositivas. Cuídense y buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.